sit by myself في حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا مقدرش. Sé que probablemente todos hemos escuchado que Taehyun y Jungkook se han llamado en incontables veces como agua y fuego que se necesitan mutuamente, de las cuales también podemos resaltar el hecho de que en más de una ocasión se les vio hacer indirectas respecto a esto, luego de proclamarse como tal, por lo que no pude evitar hablar sobre esta teoría, desde que algo sucedió en uno de los lives más recientes de Taehyun en ese de 2023. Quiero aclarar que esta teoría tomó lugar desde el live que Taehyun, Jungkook, Jin y Hoseok hicieron en marzo de 2022, donde inicialmente todos tenían que preguntarse algo mientras leían comentarios. Cuando llegó el turno de Taehyun, este no encontró algo que quisiera saber, por lo que en forma de broma, ellos comenzaron a tener una conversación incómoda que hizo que Jin y Hoseok se rieran sin razón mientras ellos seguían. Lo que es curioso, porque aparentemente Taehyun ya sabía todo lo que pasaba en la vida de Jungkook, como para no querer saber algo más de lo que ya conocía. Así que quizá por eso Seokjin dijo que Taehyun y Jungkook habían peleado antes de hacer el live, haciendo que ambos rápidamente negaran la acusación, diciendo que ellos no peleaban entre sí jamás, que en realidad siempre los regañaban juntos. Así que Jin comenzó a decir que de esa manera se hacían los chismes, seguido de Hoseok, que por primera vez hizo alusión de que Taekook era como agua y fuego que se necesitaban mutuamente. Es aquí cuando se revela que Taekook aparentemente ya había tenido esta conversación mucho antes de decirla frente a la cámara, pues solo fue sorpresa para Jin, que quedó confundido por la denominación que Hoseok les había dado, mientras Taehyun y Jungkook afirmaban lo dicho por Suhyun. Ahora, quiero que presten atención a la conversación que ellos mantuvieron respecto a la mención de agua y fuego durante ese live, ya que luego de que Hoseok dijera que ellos se habían llamado a sí mismos como agua y fuego, Taehyun afirmó esto, diciendo que necesitaba fuego. Jungkook luego le siguió la corriente y dijo que él necesitaba agua, y por eso usaba una prenda azul. Luciendo demasiado tímido, tan pronto Taehyun continuó diciendo que necesitaba fuego, pero lo tenía él, mientras lo señalaba. Por lo que gracias a ello, Seokjin preguntó que si no se alejarían del otro debido a eso, recibiendo una respuesta de Taehyun, quien no dudó en decir que habían consultado con un adivino, y tan pronto esa información fue soltada, Taehyun no tuvo más remedio que hacerse el desentendido a pesar de que Hoseok seguía preguntando sobre esa visita, que Taehyun terminó nuevamente con un necesito fuego, antes de hacer más incómoda la situación por alguna razón, mientras dejaba a Hoseok con una duda que Taehyun nunca resolvió. Y aunque eso hubiese quedado perfectamente ahí, minutos más tarde Taehyun les preguntó a los miembros por su canción favorita mientras hablaban sobre el próximo concierto que tendrían. Ellos comienzan a decir el título de las canciones que más disfrutaban escuchar, antes de que Taehyun se girara hacia Jungkook para preguntarle personalmente que si quería hacer agua y fuego con él, lo que hizo que eventualmente Taehyun volviera a repetir el título, cuando Jungkook se confundió y preguntó otra vez. Luego Jungkook aparentó dar un título de canción relacionada al agua y fuego, que a los demás también les gustó, ya que comenzaron a repetir esas mismas palabras mientras admitían el buen título que sería para una canción. Esto eventualmente siguió teniendo lugar incluso 2 meses después, cuando los chicos hicieron su propio programa donde básicamente hablaron sobre el test de la personalidad para ver qué MBTI eran cada uno, cuando esa evaluación fue tendencia. Taehyun en algún punto dijo que personalmente él no confiaba mucho en esa prueba, ya que él creía más en el Sayu, que a diferencia del MBTI, este consistía más en el designio que se cree que se puede saber a través de la hora, fecha, año y lugar de nacimiento, para conocer lo que podría estar en tu destino. Básicamente un adivino que Taehyun mismo había dicho 2 meses atrás que había visitado en compañía de Jungkook. Así que cuando Namjoon le preguntó acerca de lo que decía su fortuna para ese año, Taehyun nuevamente mencionó que le habían dicho que necesitaba fuego y por eso debía de vestir ropa de color rojo, a lo que casualmente, sorprendido, Jungkook dijo que entonces él y Taehyun se compenetraban muy bien, pero no dio explicaciones del por qué, mientras Jimin preguntaba si tenía agua y Taehyun seguía repitiendo que le faltaba fuego, pero que él tenía mucha agua, lo que fue curiosamente contradictorio, porque a diferencia de Taehyun que no creía en el test, Jungkook dijo que él sí lo hacía mientras se reía junto a los demás por alguna razón, ya que a pesar de lo que estaba diciendo, supongo que no pudo quedarse con las ganas de explicar por qué había dicho que él y Taehyun se complementaban muy bien.
antes de que la conversación se cortara, ya que antes de dar las razones por las que creía más en el MBTI, Jungkook comenzó a decir que antes Taehyun había dicho que él no tenía agua, mientras se corregía rápidamente para cambiar la palabra agua por fuego, como Taehyun le había indicado antes. Y a pesar de que probablemente todo se había dicho ya, Jungkook nuevamente dijo que había una razón, por la que Taehyun y a él los regañaban juntos cuando eran aprendices, y mientras los demás terminaban de preguntar el por qué, Jungkook ya estaba diciendo que era porque él tenía mucho fuego, pero no tenía nada de agua, así que Taehyun y él eran compañeros perfectos que se complementaban. Y en junio del mismo año, antes de que se lanzara el álbum Proof, mientras Jungkook estaba filmando su vlog, él posteó 2 fotos y un video en su feed de Instagram, en el que claramente el video del fuego ardiendo en colores rojo y azules dividía la foto de la fogata y el mar que Jungkook decidió publicar de la siguiente manera, como una indirecta. La misma que aparentemente Taehyun también hizo, cuando decidió publicar en el mismo mes 2 fotografías del agua y un video mostrando el fuego, sin razón aparente. Y aunque no estaban precisamente siendo demasiado discretos en eso, incluso pudimos encontrar estas mismas similitudes en el portafolio de fotos de Jungkook, donde representaba el color rojo y el enfoque que la revista de Vogue le dio a Taehyun cuando lo representó como el agua en una de sus entrevistas. Aunque la razón por la que todo esto vino a mi mente en cuanto vi el live que Taehyun hizo el 11 de abril del año 2023 fue porque él mismo nos mostró un pedazo de una canción que él había compuesto, el cual tituló como Maybe, en la que por supuesto pudimos encontrar ciertas referencias al asunto de agua y fuego que por alguna razón no volvieron a soltar jamás, ya que una parte de esa canción dice: me dijiste que eras mi llama gemela, nuestros colores brillan igual, cuando el mundo es frío en invierno nos derretimos el uno al otro. Taehyun en esta estrofa usa la palabra Twin Flames. Y si buscan específicamente su significado, podrán encontrar que se trata de un vínculo superior que dura toda la vida, ya que no se trata solo de una atracción repentina, sino de un nivel de profundidad diferente. Esta palabra es mucho más fuerte que el término común de alma gemela, que muchos suelen decirse cuando encuentras a una persona que te complementa, ya que de todas las almas gemelas con las que puedes tener una conexión especial, solo uno de ellos será la llama gemela que encuentras una sola vez en la vida, y sabrás que la has encontrado cuando tengas una sensación de familiaridad al conocerlos, y no tengas miedo de mostrar tus miedos frente a ellos, pues sacarán lo mejor del otro en todo momento. Dicho término se ha representado a lo largo de los años con las connotaciones de agua y fuego, que se complementan más allá de un nivel extraordinario. Y teniendo en cuenta la historia de Taekook durante todo ese tiempo, tiene sentido que ambos se hayan llamado como llamas gemelas, que se compenetran muy bien, ya que esta canción además habla sobre esa persona especial que aparentemente Taehyun no quisiera dejar ir y que probablemente podamos escuchar de una forma completa dentro de unos 10 años más, quizá cuando ambos sean más libres y puedan expresar esta canción sin miedo al que dirán, pues Taehyun y Jungkook son llamas gemelas que tienen una conexión más allá del amor. Por supuesto, jamás está de más el hacerles saber que todo esto es a base de mi opinión personal, y como tal, es una teoría que tiene fundamentos para ser creíble, debido a todo lo que ellos han dicho y mostrado a través de sus redes sociales, pero no es algo que yo pueda afirmar, ni mucho menos obligarles a creerlo, pues comprendería que lleguemos a diferenciar entre algunos pensamientos, que me gustaría leer en comentarios para saber en cuánto podemos coincidir. Personalmente creo que todo tuvo una conexión extraña luego de que ambos expusieran el hecho de que eran como el agua y el fuego entre sí, pues aparentemente antes de eso, no creo que haya alguna mención respecto a la denominación que ambos se pusieron en 2022. De ahí en fuera, todo lo que ocurrió luego de eso es algo que no puedo olvidar. Porque honestamente Taekook nunca hizo nada sin un propósito oculto que quisiera que nosotros viéramos, desde la vez que Taehyun dijo que ambos tenían tantas canciones que les traía nostalgia de tan solo escucharlas, teniendo en cuenta que los fans sí sabían todo lo que implicaba los minutos 1:23 y la forma tan extraña en la que todo encajaba mientras ambos aparentemente tenían dificultades por culpa de la empresa, y los rumores de esa supuesta pareja gay, jamás revelada. Pero déjenme saber en los comentarios qué opinan de esto y yo con gusto los leeré. También paso a recordarles que si está en sus posibilidades apoyarme a mí y a este canal, pueden hacerlo a través de los super thanks que encuentran en la parte de abajo de este video, así como la unión a este canal para acceder a sus beneficios. No se olviden de regalarme un like si les ha gustado tanto como a mí al investigarlo, y suscribirse a este canal para más contenido similar. Muchas gracias por ver hasta aquí y nos veremos en una próxima teoría Taekook. Adiós.